Bien, entonces fíjate cómo vamos a retornar un React.fragment y vamos a retornar un botón. Vamos a poner en este caso incrementa estado. Y en este caso pues va a tener un evento onClick. Y en este caso pues va a ser this.handleClick. Vamos a copiarnos eso de un código que tengamos por acá. Me lo voy a copiar de component mount este que tenemos por acá, para ya no escribir tanto código. Y entonces lo ponemos por acá. Y aquí vamos a ponerle contador. Y acá ponemos contador. Contador. Hacemos una indentación. Y aquí vamos a construir el nuevo estado basado en el estado anterior. Entonces aquí es handleClick, hace referencia a esto. Guardamos. Recargamos. Y todo muy bien, pero se me andaba olvidando básicamente retornar. O más bien, también renderizar el componente A. Guardamos. Recargamos. Y pues fíjate cómo está funcionando todo muy bien conforme lo planeado. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí, pon mucha atención, fíjate, vamos a recargar. Y pues ya vimos cómo pasa la fase del render inicial. Vamos a limpiar por aquí. Y aquí, ojo muy bien a lo que te quiero mencionar. Aquí pues ya pasó la fase del mounting. Estamos retornando, en este caso, el componente A. Entonces pues ya vimos que si lo retornamos pues va a iniciar la fase del mounting o del updating en cuestión. Entonces en este caso ya pasó la fase de mounting por primera vez, tanto de A como de B como de C. Entonces si nosotros damos clic aquí en el componente A, damos un clic, pues fíjate cómo aquí está provocando, fíjate cómo cambiamos el estado acá en app, pues acuérdate que setState va a provocar una actualización del componente como tal. Y entonces aquí, siempre como te decía, aquí cuando ocurre el setState, inmediatamente se manda a llamar el método render en cuestión. Entonces pues pum, viene por acá, render app. Luego ya entra el return, ve esto, retorna o imprime el botón. Y ojo aquí, fíjate cómo está retornando el objeto, el componente A. Por consecuencia, ya no pasó. Aquí es como si ya, como dice nuestra nota, más técnicamente, cuando se retorna un componente desde otro componente, como lo estamos viendo por acá, el componente que se está retornando, en este caso A, iniciará su fase de mounting o updating según corresponda. En este caso, ya está iniciando la fase de updating, es decir, todo esto que tenemos por acá. Por consecuencia, aquí, inmediatamente en cuanto retornó A, internamente, ya está pasando la fase de updating de A. Entonces se está llamando el método getDerivateStateFromProps del componente A, luego este, luego este, luego este y luego este. Entonces pues vemos cómo efectivamente lo que te decía, los hijos, los padres, cuando un padre se vuelve a actualizar, por consecuencia también los hijos, como lo estamos viendo por acá, fíjate cómo el padre de A es app, entonces se renderizó el padre, se provocó una actualización en el padre, gracias a que cambiamos el estado. Por consecuencia, también se provocó una actualización de los hijos, en este caso de A. Entonces, aquí se volvió a actualizar A. Luego, cuando se actualizó A, pues inmediatamente también llamó al método render, porque acuérdate que en cuanto se renderiza, la fase de updating inicia por todo esto hacia abajo. Inicia así hacia abajo, entonces en el componente de A se llamó a render. Entonces ya cuando se inició la fase de updating de render de A, se llamó el método render en cuestión. Porque en este caso pues nomás tenemos este método en cuestión. No tenemos ni este, ni este, ni este. Entonces entró aquí. Estamos en el componente A y se llamó a render. Entonces pues pum, viene aquí, renderiza A, como lo estamos viendo. Luego se da cuenta que va a retornar un div, retorna soy el hijo A,
lo pone por acá. Lo pone por acá. Y luego ya fíjate cómo retorna B. Y lo que te decía te lo voy a volver a leer para que te lo entiendas. Cuando se retorna un componente desde otro componente, el componente que se está retornando iniciará su fase de mounting o updating. En este caso, estamos retornando desde A, estamos retornando B. Pero ya pasó la fase del mounting porque ya se cargó la página por primera vez. Entonces aquí, como estamos retornando B desde A, entonces en este caso no está pasando la fase de mounting, sino de updating. Por consecuencia, va a iniciar la fase de updating del componente B. Y no tiene este método tampoco, ni este, y se viene para acá. Entonces, aquí, fíjate cómo, como el padre de B es A, pues entonces el método A su vez ya vimos cómo se actualizó. Entonces, una actualización pues ya vimos que se conoce también como re-render. Entonces, como el padre A se hizo re-render, entonces su hijo, en este caso B, también se provocó el re-render. Y entonces, aquí, pues ya una vez que estamos en B, pues entra aquí y como ocurrió la fase del re-render, la fase de actualización de B, entonces inicia acá ese render porque es el único método que tenemos. Entonces aquí dentro de B se da cuenta que va a pasar la fase de updating, entonces retorna esto, entra el método render y luego renderiza B, todo muy bien, retorna al div, retorna al h4, que lo estamos viendo por acá, y entonces llega aquí y estamos retornando a C. Entonces aquí, como estamos retornando un componente desde B, entonces en este caso está pasando o va a empezar la fase de actualización del componente C. Entonces, por consecuencia, como el padre de C es B, pues entonces también está provocando el re-render o la actualización de los hijos. El padre de C es B, entonces si el padre B se renderizó, se actualizó, se hizo re-render a través de A y A su vez de app, y fíjate cómo se hace la cadenita, pues entonces también C, como es el hijo de B, se va a volver a renderizar, se hará la fase de actualización, el re-render como tal. Pero vamos a seguir analizando en el próximo video. Bendiciones.